¡Alto! Si estás pensando invertir ahora en la bolsa de valores, tienes que ver esto antes. Estamos al borde de una crisis en el mercado de valores. ¿Cómo puede una crisis afectar mis inversiones en el stock market? O quizás todo es una excelente oportunidad para invertir. Quédate y en unos minutos te cuento todo. El mercado bursátil, también conocido como mercado de valores, bolsa de valores o más comúnmente como stock market, es sin duda una representación fiel de las economías del mundo entero, pero también refleja en su comportamiento factores no económicos. Desde el comienzo de esta crisis, el mercado de valores ha sufrido cambios significativos. En marzo de este año, los indicadores más populares registraron una baja de casi un 4% en un solo día, llevando al mercado bursátil a su punto más bajo en todo el año hasta el día de hoy. Muchos han especulado cuál fue la causa de esta crisis en el mercado de valores, y una de las explicaciones más acertadas, en mi opinión, viene de nuevo del oráculo de Omaha, Warren Buffett, el cual explica el fenómeno con una sola palabra: miedo. El miedo es el causante de todas las crisis, y en el caso de la bolsa de valores, el miedo es un factor muy importante. Según Buffett, debido a las consecuencias de la pandemia, el Tesoro de los Estados Unidos sufrió una pérdida considerable de liquidez, causada porque las compañías hicieron retiros considerables en sus líneas de crédito. Lógicamente, el gobierno federal tomó cartas en el asunto y proporcionó una considerable inyección de capital para asegurar la liquidez del Tesoro, haciendo que todo volviera a la normalidad. Y ya a principios de agosto, los principales índices del stock market, el S&P 500 y el Dow Jones Industrial, habían recuperado el mismo nivel que tenían a mediados de febrero. Pero como siempre, cada crisis nos deja esperando, y con esa sensación de que lo peor está aún por venir. Y hoy de nuevo los rumores de una caída del mercado bursátil rondan las noticias. En específico, hay miedo porque se han hecho visibles muchas de las señales que preceden a una crisis. ¿Cuáles son estas señales? Bueno, la primera es que hoy el mercado está sobrecomprado, especialmente en el sector de la tecnología. Esto significa que las acciones de compañías como Apple o Tesla tienen valores muy por encima de su valor real. Por lo tanto, por puras probabilidades, la tendencia es a que este valor baje. A esto hay que sumarle la caída del valor del dólar, las tasas de interés más bajas en muchísimo tiempo y los precios crecientes del oro. Todos estos síntomas preceden a un efecto llamado sell-off. Un sell-off del stock market es cuando se vende una gran cantidad de acciones, provocando una caída general de todo el mercado. Un sell-off en el stock market es una foto fiel de la psicología de los inversores en ese momento. Por ejemplo, un sell-off puede ser ocasionado porque algo sucede que afecta a la economía a nivel mundial, o porque quizás el desempleo no disminuyó como se esperaba que disminuyera, o porque simplemente una compañía no reportó las ganancias que los estimados decían que iba a reportar. Por ejemplo, en abril del 2010, una plataforma petrolera explotó fuera de las costas de Luisiana, descargando el equivalente a 5 millones de barriles de petróleo al Golfo de México. Este desastre fue conocido como el derrame de BP, ya que la plataforma era manejada por British Petroleum, y en adición al desastre natural, este evento también causó serios daños a la compañía, la cual tuvo que pagar 40 billones de dólares en multas y tuvo una pérdida ese cuarto de año de 17 billones de dólares. Como es lógico, los inversionistas temerosos de estas consecuencias empezaron a vender, causando que el precio de las acciones de BP disminuyese en un 50% en el stock market. Pero en apenas 10 meses ya BP se había recuperado casi completamente. Todo esto te puede sonar terrible y claro, tus inversiones pueden sufrir por un sell-off. Como es lógico, si una gran cantidad de inversores decide vender sus acciones y en ese momento no existe una cantidad similar de compradores interesados, el valor de tus acciones en el stock market puede verse afectada. ¿Y cómo puedo protegerme de una crisis en el stock market? Estoy seguro que lo primero que te viene a la mente es vender todo ahora antes de que empiece la crisis. Lamento decirte que este es sin duda el peor error de todos, porque estás dejando que tus emociones, en específico el miedo, decida sobre tus estrategias de inversión. Y todos sabemos cómo termina esa historia. Una de las opciones que tienes para proteger es invertir en propiedades tangibles. Mi variante favorita es sin duda los bienes raíces. Y no estoy hablando de que vayas y te compres una casa, no. Estoy hablando de fondos de inversión de bienes raíces, más conocidos como REIT, ya que este tipo de inversiones son mucho más fáciles de convertir efectivo que otro tipo de bienes financieros. Y además tienden a mantener muy bien su valor durante las crisis. Pero si continuar invirtiendo en el stock market te resulta todavía una solución incómoda, puedes optar por la otra alternativa. Y no, de nuevo, no estoy hablando de vender, sino de dejar de invertir por el momento e incrementar tu fondo de efectivo.
Para eso simplemente debes optar por no reinvertir los dividendos que recibes de tus inversiones y empezar a almacenarlos en efectivo en tu cuenta de inversión. Eso sí, por sobre todo tienes que recordar que el stock market está gobernado por la oferta y la demanda. Si por alguna razón la demanda es menor que la oferta, los precios disminuyen. Pero no significa para nada que tus inversiones hayan sido un error o estén destinadas al fracaso. Como todo en la vida, el stock market también está gobernado por ciclos y cada crisis pasa. Solo debes mantenerte firme y esperar, como lo hizo el joven Warren Buffett cuando compró sus primeras acciones. Y hablando de Warren Buffett, hoy quizás te voy a dar una sorpresa. El 14 de agosto se divulgó una noticia que sorprendió a todos los seguidores del oráculo de Omaha. De acuerdo con un informe publicado por Berkshire Hathaway, la compañía de Warren Buffett, Warren compró 21 millones de acciones por un valor de 563 millones de dólares en una compañía minera llamada Barrick Gold Corporation. Barrick Gold es una de las mineras de oro y cobre más grandes del mundo, con cerca de 16 puntos de operación en 13 países. Y quizás no sabías esto, pero Warren siempre ha estado opuesto a invertir en oro. Entonces, ¿de qué va todo esto? Pues si escuchaste bien, Warren no invirtió en oro, sino en una compañía que extrae oro, que es muy diferente. ¿Por qué? Porque esta compañía paga dividendos. Pero antes de que te vayas como loco a comprar acciones de Barrick Gold, déjame decirte algo. Invertir en el stock market para Warren Buffett es muy diferente a invertir en el stock market para nosotros. Por muy pequeñas que sean las ganancias que esta inversión les reporten, el volumen de inversión de Warren Buffett y Berkshire Hathaway les garantiza millones de dólares de ganancias, mientras que para pobres mortales como nosotros serían apenas unos centavos. Es por eso por lo que no podemos copiar al detalle cada inversión en el stock market de Warren Buffett, Soros o ninguno de los otros inversionistas de gran escala. Ahora, lo que sí podemos copiar es sus estrategias, ya que siguen siendo las mismas estrategias que los llevaron a convertirse en gigantes de las inversiones en el mercado de valores. Una de las estrategias que siempre ha seguido Buffett es el de ser ambicioso en tiempos de crisis. Y si realmente se acerca una crisis en el stock market, pues es sin duda alguna una excelente oportunidad para invertir. Y eso hizo Buffett durante la crisis del 2008, cuando el mercado de valores de los Estados Unidos perdió 1.2 trillones de dólares en un solo día. En aquel momento, donde todo el mundo vendía sus acciones con tal de perder lo menos posible, Warren Buffett, ya entonces CEO de Berkshire Hathaway, invirtió más de 9 billones de dólares en acciones del mercado bursátil de los Estados Unidos, de los cuales 3 billones fueron a parar a General Electric. Más tarde, esa inversión solamente le retornaría una ganancia de 1.5 billones de dólares. Es por eso, por lo que Warren siempre ha sido conocido como un inversionista por oposición. Básicamente, Warren compra cuando hay sangre en las calles, por decirlo de alguna manera. Esto es debido a que, como se ha demostrado durante la historia del stock market, cuando peor está la situación, es cuando más oportunidades hay para obtener ganancias. La idea general tras esta práctica de invertir por oposición se basa simplemente en el hecho de que el mercado de valores se comporta en ciclos periódicos de altas y bajas, y estas variaciones son gobernadas por los sentimientos de la gran mayoría de los inversores. El inversionista por oposición simplemente espera a que el sentimiento general sea negativo para aprovechar e invertir a precios de descuento. Claro, que no vale de nada invertir en el medio de una crisis si lo hacemos en la compañía equivocada. Recuerda que la idea detrás de todo es invertir en acciones que tengan un valor intrínseco por encima del valor actual en la bolsa de valores. Para eso puedes usar la estrategia de inversión por valor, y aquí te dejo uno de mis otros videos donde te hablo un poco más sobre cómo ejecutar esa estrategia. Por favor, regálame un like si te gustó el video, no olvides suscribirte y compartirme en tus redes sociales. Usa los comentarios en mi página de Facebook si quieres decirme algo y nos vemos en el próximo.